Buenas tardes a todos, colegas y amigos. Les damos la bienvenida a su programa, La Hora PAF. Su servidor Gilberto Treviño y mi socio Kevin Pérez del despacho Práctica Legal y Fiscal PLF de Monterrey. Platicaremos con ustedes sobre la versión anticipada de la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal para este 2022. Y bueno, en esta primera lámina tienen nuestros nombres y correos. Por si en dado caso llegan a tener alguna duda, con gusto podemos resolvérselas, ya sea por este mismo espacio o por correo electrónico, con toda confianza. Muy bien, ahí podemos darle vuelta, por favor. Muchas gracias. Ahí discúlpenme la cámara, listo. Bueno, en antecedentes, a ver, me comentan que el audio está abajo. Ya se mejoró, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Apagué aquí un equipo que hace ruidito. Muy bien. Bueno, entre los antecedentes para este tema, tenemos que el día 26 de enero del presente año, el SAT publicó en su página de internet, en su portal web, en la sección de novedades, la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para este 2022 como versión anticipada. Esto de conformidad con la facultad que el SAT tiene conferida para expedir disposiciones administrativas de acuerdo con los artículos 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal, artículo 14, fracción tercera de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, artículo 8 del Reglamento Interior del SAT, entre otros artículos más. El SAT cuenta con diferentes fundamentaciones para poder emitir precisamente estas resoluciones misceláneas. Entonces, estamos ante una primera modificación de la resolución miscelánea fiscal para el 2022 como versión anticipada. Muy bien. Avanzamos, por favor. Como resumen, tenemos que hay 13 reglas reformadas en esta resolución miscelánea fiscal para el 2022. Son 13 reglas reformadas, 4 reglas adicionadas, 3 artículos transitorios de la resolución miscelánea fiscal del 2022 reformadas para esta primera modificación y 6 nuevos artículos transitorios en esta primera modificación. Entonces, es una modificación corta, no tiene mucho contenido, pero aquí platicaremos punto a punto. ¿Podemos darle vuelta, por favor? Muy bien. En este momento le cedo la palabra a Kevin Pérez para que podamos empezar con esta charla, Kevin, sobre la resolución. Y se le invita a todos que cualquier duda que tengan, con toda confianza nos escriban, nos manden correo electrónico para podérselas resolver. Gracias. Gracias, Gil. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, aquí básicamente, como ya comentaba Gil, se publica esta como, digámoslo, reforma a la resolución miscelánea que ya se encontraba vigente. ¿Por qué? Porque se detectan algunos errores, fundamentación, pueden ahí, por ejemplo, adicionar algún procedimiento adicional, como ahorita vamos a ver algunos ejemplos, o reforman, ¿no? Entonces, pues aquí básicamente al final de esta resolución se establece que esta resolución anticipada entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, cosa que aún no ha sucedido, ¿no? Al día de hoy. Y su contenido surtirá sus efectos en términos de la regla 1.8, tercer párrafo de la resolución miscelánea fiscal para 2022. Y bueno, vámonos a ver qué dice esta regla 1.8 de la resolución miscelánea para 2022. Te habla de los requisitos de los trámites, te comienza hablando del anexo 1A, de los requisitos para cada trámite y facilidades que da por ahí a lo mejor la autoridad. Y ese tercer párrafo te establece, fíjense, asimismo, el SAT dará a conocer en su portal de forma anticipada y únicamente con fines informativos reglas de carácter general que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Los beneficios, ¿qué pasa con los perjuicios? Pero los beneficios contenidos en dichas reglas
serán aplicables a partir de que se den a conocer en el portal del SAT, salvo que se señale fecha expresa para tales efectos. Entonces, en el entendido que la resolución al final menciona, establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues bueno, nos vamos a esa disposición, pero el contenido ya está surtiendo efectos, ¿sí? Para efectos internos del SAT, ¿sí? Para procedimientos, que es lo que nos va a regir procedimientos de ley. Es correcto, Kevin. Muy bien. Aquí como un preámbulo, antes de pasar a la reforma, a estas reglas que hubo ahí, modificaciones, ediciones, se nos hizo importante agregar este fundamento legal que se establece en el Código Fiscal de la Federación, artículo 29A, que es respecto a los comprobantes fiscales, ¿no? A las facturas, a los requisitos de estos comprobantes fiscales digitales por Internet. Entonces, por aquí hay una fracción, un cuarto párrafo, cancelación de comprobantes fiscales digitales por Internet. Dice, salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan, siempre que la persona a favor de quien se expide acepte su cancelación. Claro está, ¿verdad? Ahora ya hay un procedimiento por ahí adicional, donde si tú cancelas una factura, se envía solicitud vía buzón tributario a quien se la expediste y él tiene el derecho de rechazarlo o aceptarlo, ¿sí? En caso de que esta persona no revise el buzón tributario, se le pase, lo deje por descuido, esta cancelación procederá a las 72 horas después de la solicitud de cancelación. También por aquí menciona que cuando los contribuyentes cancelen comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen ingresos, deberán justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación, misma que podrá ser verificada por las autoridades fiscales en el ejercicio de facultades establecidas en este código. ¿Qué quiere decir esto? Como bien sabemos, la autoridad siempre cuestiona la materialidad de las operaciones con proveedores, ¿sí? Te pide el contrato, el cruce de los correos, tienes que tener una materialidad de tus operaciones siempre, ¿no? Con tus proveedores. Ahora, ¿qué quieren hacer con esta reforma al código en cancelación de comprobantes fiscales? Ahora te están diciendo básicamente que la autoridad necesita una materialidad del por qué estás cancelando un CFDI de ingreso, ¿sí? Es así, Gil, ¿verdad? Como se establece. Es correcto. Sí, con esta reforma al Código Fiscal, como bien dices, en su párrafo cuarto y sexto del artículo 29A, se agrega un plazo ahora para la cancelación del CFDI, y no solamente un plazo, sino también ahora tenemos que justificar y soportar documentalmente dicha cancelación. Entonces, digamos que como en orden de tiempos, hay reforma al Código Fiscal como primera parte para que ahora tengamos plazo para la cancelación de CFDIs. Anteriormente no contábamos con un plazo. Posteriormente, que lo veremos en las siguientes hojas, posteriormente se emite una regla 2.7.1.47 en la primera resolución miscelánea fiscal, que si no me equivoco fue publicada el 12 de noviembre del 2021, y ahora en esta nueva modificación, primera modificación, hay un cambio, una reforma a dicha regla. Si nos quieres comentar, Kevin, por favor. Sí, por ahí la regla 2.7147 de la resolución miscelánea fiscal de 2022, la que se publicó en 2021, como bien mencionas, Gil, por ahí fíjense cómo establecía. Dice, para los efectos del artículo 29A, cuarto párrafo del código, la cancelación de los FDI se podrá efectuar a más tardar el 31 de enero del año siguiente al de su expedición, ¿verdad? Entonces aquí ya nos da un plazo, un margen más de un mes más para poder cancelar los FDI, ¿no? Y fíjense cómo queda ahora. Con esta nueva reforma, versión anticipada de la resolución miscelánea fiscal, ahora queda de esta manera.
Lo mismo, pero dice que se podrán cancelar a más tardar en el mes en el cual se deba de presentar la declaración anual de ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber momentos, dependiendo del régimen fiscal de los contribuyentes, ¿no? Supongamos una persona física, ¿cuándo debe presentar su anual? En abril, ¿verdad? Sin considerar también que a veces dan prórrogas, ¿no? Para presentar declaraciones de personas físicas. En morales, marzo. No lucrativas, título 3, no contribuyentes, en febrero. Entonces, se entiende que se podrán efectuar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ISR. Puede haber estos momentos de cancelación, ¿cierto, Gil? Exactamente, Kevin. Y ahora, como mencionaste al principio, aunque esta regla todavía no entre en vigor porque no ha sido publicada en el DOF, sin embargo, como representa una facilidad para los contribuyentes, al estar publicado en el portal web de la página del SAT, esta regla tendría que ser ya aplicable. Entonces, volviendo a esos plazos, se hace la reforma entonces para proponer plazo de cancelación, mismo ejercicio. Primera regla que se publica fue para que se amplíe el plazo al 31 de enero del siguiente año y ahora, como bien comenta Kevin, a más tardar el mes en el que se deba presentar la declaración anual, y para ello tenemos varios supuestos. Entonces, es una regla muy, muy atractiva que genera beneficios, facilidades y sobre todo que nos da más tiempo para poder trabajar. Es correcto. De hecho, también por ahí es importante mencionar que esta regla no es aplicable para los FDI globales emitidos por personas del reciclo, ¿verdad? Porque recordemos por ahí que también hubo una reforma de este nuevo régimen simplificado de confianza, se adiciona a la ley del ISR, y por ahí al final aquí les agrego un parrafito que dice: por otro lado, la ley del ISR en su artículo 113F establece que se actualiza el supuesto de defraudación fiscal, que es el artículo 109, fracción 1 del código, cuando los contribuyentes de este reciclo, persona física, cancelen los FDI, aun y cuando los receptores hayan dado efectos fiscales a los mismos. Aquí se entiende que quieren evitar que los reciclo cancelen CFDI globales por ventas al público en general, para evitar una disminución de sus ingresos y pagar por ahí menos ISR, ¿no? Entonces lo tipifica como: oye, no me canceles globales, CFDI globales, ya porque ya prestaste el servicio o ya enajenaste el bien o la mercancía. Por lo tanto, no se puede hacer esto y tiene que haber un procedimiento por ahí especial, ¿sí? Muy bien, continuamos. Ahí, Kevin, quisiera saber si alguien de Facebook tiene dudas. Nos saludan por aquí Carmen Martínez, Guadalupe Portillo, Grace, Leonor. Cualquier duda que tengan, por favor, coméntenos para, en dado caso que tengamos tiempo, platicarla, y si no, nos mandan un correo electrónico para poderlo conversar. Con mucho gusto. Muy bien. También otra regla muy importante que se reforma en esta versión anticipada viene siendo la 3.13.11, que viene siendo el pago del impuesto por ingresos obtenidos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, sector primario, ¿no? Básicamente. Por ahí, anteriormente, como comenzó el año en vigor, la primera regla, por así mencionarlo, establecía lo siguiente: para los efectos del 113E, noveno párrafo, las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 900,000 pesos deberán pagar el ISR a partir del mes en que esto suceda, por la totalidad de los ingresos que excedan a la cantidad antes referida, ¿verdad? Y que están amparados en CFDI efectivamente cobrados. Y fíjense ahora cómo viene a reformarse esta misma regla en esta versión anticipada, que te establece básicamente que las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 900,000 pesos, estamos hablando del sector primario, ¿verdad? Que excedan de 900,000 pesos, deberán pagar el ISR a partir del mes en que esto suceda, por la totalidad de los ingresos obtenidos, o sea, la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio, ya no por el excedente después de los 900,000 pesos, ¿sí? Y para eso tenemos aquí un ejemplo
muy claro, aquí abajito en la tabla. Por ejemplo, antes, ¿cómo estaba? El total de mis ingresos fue de 1,000,000. Los ingresos exentos, tengo derecho a exentar 900,000 pesos, ¿verdad? Por ley. Y mis ingresos grabados serían 100,000 pesos, el excedente, ¿no? Y la tasa de reciclo para este ingreso grabado es del 2%, pagaría un ISR de 2,000 pesos un contribuyente que tribute en esos términos, ¿no? Y ahora, ¿cómo queda esta regla? Después, o sea, la de ahorita actual, ya reformada, te establece lo siguiente: tú tuviste los mismos ingresos, 1,000,000, tus ingresos exentos, 900,000 pesos, pero sin embargo te graban el 1,000,000 de pesos completo, ¿sí? Hay una diferencia de base gravable de 900,000 pesos, que era lo que tenías derecho a exentar, pero se ve como un castigo por haber excedido los 900,000 pesos a los cuales tenías derecho a exentar. Los rebasas y ahora acumulas la totalidad de los ingresos, no únicamente el excedente, el total, y le aplicas la tasa del reciclo, que en este caso sería la máxima, ¿no? 2.5%, pagando un ISR de 25,000 pesos. ¿Sí? La diferencia ahí notablemente son los 23,000 pesos. Esto, sin duda alguna, es un perjuicio para los contribuyentes que tienen este tipo de actividades, sector primario, personas físicas, sin considerar también que para efectos de esta reforma, estos contribuyentes deben de obtener el 100% de sus ingresos de este régimen en específico. No pueden tener más ingresos, únicamente el sector primario el 100% de sus ingresos para poder entrar en este supuesto, ¿no? Por ahí, Gil, ¿algún comentario que tengas ahí adicional? Sí, Kevin, pues bueno, es una regla que, digamos, no trae beneficios, es una regla que, al contrario, eh, limita para que los contribuyentes de sector primario, una vez que rebasen estos 900,000 pesos, tengan que no solamente pagar impuestos sobre el excedente, sino sobre la totalidad. Bueno, pues es una regla de esas que se pueden considerar incluso como reglas ilegales, y en algún momento dado, si algún contribuyente tuviera alguna situación, pudiera acercarse con la PRODECON para que sus derechos como contribuyente se le puedan hacer valer, por supuesto. Exactamente. Ahí también como comentario adicional, para tocar un poquito de trasfondo de esta reforma, por ahí, si una persona física se dedica a estas actividades del sector primario, pero a su vez es socio o accionista o integrante de una persona moral, pues evidentemente no puede caer en este régimen en específico del reciclo, por lo tanto no tendría esta exención, ¿verdad? Eso es lo que se entiende con lo que está en ley, ¿no? Nomás quiero hacer ese comentario adicional, y por lo tanto tendría que pagar el impuesto en actividad empresarial. Por ahí también se adiciona la regla 3.1330, que establece que para los efectos del artículo 213E, último párrafo de la ley del ISR, se consideran contribuyentes, lo que les platicaba ahorita, dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuando el total de sus ingresos por dichas actividades representan el 100% de sus ingresos totales, ¿sí? Nada más que ahora, aquí esta regla te dice, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. La ley no te establecía esta última parte, ¿sí? Te decía lo anterior, 100% de ingresos de esta actividad, pero no te establecía las enajenaciones de activos fijos y terrenos. Es decir, esta regla llega en beneficio para el contribuyente para que si tienes una enajenación de un activo o activo fijo y terreno, no cuente o no sume para la exención o el tope, ¿no? Entonces, esta regla sí está en beneficio de los contribuyentes de estas actividades, y bueno, así es como queda. Y abajito, aquí les agrego la ley del ISR en su artículo 113E, a la que se refiere esta regla, para que vean lo que dice. Establece que para efectos del párrafo anterior, se considera que los contribuyentes se dedican exclusivamente a estas actividades cuando el total de sus ingresos representan el 100% de estas actividades. Así tal cual queda.
Exactamente, Kevin. Aquí también tenemos dos preguntas sobre este tema. La primera es si un agape con 90% y salarios con 10% puede optar por el reciclo. Sí, perfectamente puede, siempre y cuando ese 90% de agape no supere 3.5 millones de pesos. Perfectamente puede ser reciclo. Y la segunda pregunta es, entonces el pago de los agapes de los 25,000 pesos sería anual ese pago. Bueno, ahí pueden darle para atrás la lámina anterior, por favor. Ahí, por ejemplo, es solamente un caso hipotético, un ejemplo, en donde si un contribuyente que tiene derecho a esta exención de 900,000 pesos supera dichos 900,000 pesos, en este caso con 100,000 pesos, porque pusimos que tendría ingresos por 1,000,000 de pesos, entonces tendríamos que pagar ese 2.5% del reciclo sobre el 1,000,000 de pesos. Por eso me da 25,000 pesos de ISR. Si lo rebasamos por 50,000 pesos, a lo mejor es un poquito menos, 24,500, por decir algo. Entonces, es aplicar la tasa del reciclo en base a los ingresos totales. O sea, los 900,000 pesos más aquella cantidad por la cual hayamos rebasado. Si lo rebasamos por 400,000 pesos, entonces sería aplicar la tasa sobre 1,300,000, 900 de la parte exenta inicial y 400 de la exención. Perdón, 400 del excedente. Listo. Gracias, Kevin. Sí, correcto. Te castigan de cierta manera, ¿no? Rebasas la exención y el excedente ahora te acumulas hasta lo exención, hasta lo exento. Déjame acerco tantito esta pantalla. Bueno, aquí también esta regla de la 2.7.1.21 se reforma el primer párrafo para básicamente decirte que también las operaciones globales de los FDI que puedes hacer por mis cuentas, como los RIF lo hacían anteriormente o lo pueden seguir haciendo, pueden hacerlo las personas del reciclo, ¿sí? También pueden ahí aplicar lo dispuesto en los fundamentos que establece esta regla, con el cual estas personas podían hacer un CFDI diario, semanal, mensual o incluso bimestral, ¿no? A través de factura fácil de la aplicación electrónica en mis cuentas, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones del periodo correspondiente. Es decir, únicamente con que pongas el total de las operaciones de ya sea diario, semanal, mensual, bimestral y de qué periodo, de qué mes corresponden estas actividades, estos ingresos con operaciones al público en general, ¿sí? O sea, te lo reforman porque anteriormente no lo pusieron, se les pasó ponerlo y ahora lo agregan de que también será aplicable para los reciclo, ¿sí? Es básicamente eso. Un parche, como le decimos, un parche porque salió con un errorcito o salió con una faltante, entonces hacen ahí el parche correspondiente, ¿no? Exactamente. No cambia, únicamente agregan que reciclo también cae en estos supuestos, ¿no? En esta facilidad. Exactamente, es una regla reformada. Un segundito porque se me está viendo aquí algo borroso la letra. Listo. ¿Ahí se alcanza a ver bien? ¿Sí? Sí, se mira bien. Se ve un poquito cargado para la derecha, pero sí se ve. Ok. Bueno, esta artículo 19 transitorio se reforma de tal manera de que se equivocaron en el fundamento del ejercicio fiscal. Como un parche, otra vez, no cambia únicamente, si se fijan en el primer párrafo dice, en el primer renglón, perdón, dice para los efectos de la regla tal de la resolución miscelánea fiscal para 2021. O sea, ahí únicamente cambiaron para 2022, ¿sí? O sea, fue un parche, como bien comentas, Gil, de mala fundamentación en la resolución miscelánea que se publicó y ahora la reforman para que esté bien fundamentada, ¿no? Básicamente es eso.
Exactamente, Kevin. Aquí una pregunta. Preguntan si el reciclo tendrá que desglosar IVA y IEPS y persona física con actividad de fletes puede ser reciclo. En ambas respuestas es sí. Y además le recordamos que el día de mañana, 3 de febrero, tiene curso el maestro Joan Valtierra sobre el tema del reciclo. Entonces, ahí se van a tocar temas muy, muy profundos sobre el reciclo. Entonces, ahí la respuesta es sí y los invitamos a la capacitación del día de mañana. Muy bien. Correcto, Gil. También por ahí hay un transitorio de enajenación de casa-habitación. Por ahí la ley te establece una exención cuando tú enajenas tu casa-habitación en donde vives, siempre y cuando no hayas vendido otra dentro de los 3 ejercicios inmediatos anteriores, ¿no? De los 3 años inmediatos anteriores. Por aquí se entiende que dice, hasta en tanto se libere el sistema para la consulta de enajenaciones de casa-habitación en el portal del SAT para fedatarios públicos, se tendrá por cumplida la obligación del fedatario público de efectuar esta consulta siempre que en la escritura pública de la enajenación de la casa se incluya la manifestación del enajenante en la que, bajo protesta de decir verdad, señale si es la primera enajenación de casa-habitación efectuada en los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de esta enajenación. Bueno, esto evidentemente aplica para los fedatarios públicos porque ellos tienen la obligación de hacer una consulta a través del portal del SAT para saber si esta persona física ya había vendido otra casa en los 3 años inmediatos anteriores, ¿no? Entonces, esta es una obligación para el fedatario, pero sí es importante que lo consideren para tenerlo siempre en mente de que esta exención aplica cuando no has vendido en los 3 últimos años otra casa, habitación, ¿no? También por ahí se reforma el artículo 10º transitorio de la habilitación y registro de mecanismos de comunicación como medios de contacto. Básicamente, esta regla te establece que tendrás hasta el 30 de junio del 2022 para habilitar el buzón tributario, ¿sí? También para estas personas que tributan en reciclo, tienen esta fecha para actualizar los medios de contacto y de buzón tributario, ¿sí? Y por ahí las sanciones van a aplicar a partir del 1 de julio. Y también hay un 11º que te establece que para los efectos del artículo 17K, tercer párrafo, y 86C del Código Fiscal, los contribuyentes comprendidos en el título 4, capítulo 1 de la ley del ICR, a que se refiere el artículo 94, que son los asimilados al salario, deberán realizar la habilitación del buzón tributario conforme a las siguientes fechas. Aquí te ponen una tablita que te dice contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos por concepto de asimilados al salario iguales o superiores a 400,000 tendrán a más tardar el 30 de junio de 2022, ¿sí? Para habilitar su buzón tributario. En cambio, los contribuyentes que hayan obtenido ingresos por concepto de sueldos y salarios, aquí ya te incluye sueldos y salarios, en el de arriba únicamente asimilados, así como también asimilados que en el ejercicio inmediato anterior obtengan menores a 400,000 pesos de ingresos, podrán optar por no habilitar el buzón tributario, ¿sí? Es decir, asimilados al salario que rebasan 400,000 pesos, o sea, igual o hacia arriba superior, 30 de junio para habilitar el buzón tributario. Los que tengan menos de esta cantidad de 400,000 pesos podrán optar por no habilitarlo, ¿sí? Por ahí es una facilidad para que esos contribuyentes no lo habiliten y no caigan en infracciones también, ¿verdad? Sanciones. Por ahí también se hace una adición y reforma de las solicitudes de emisión de CFDI a través de adquirientes, como por ejemplo aquellos que se dedican a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, quien otorgue el uso o goce temporal de inmuebles para la colocación de anuncios publicitarios, panorámicos, pequeños mineros, enajenen vehículos usados, con excepción los que tributan en actividad empresarial, no profesional.
se dediquen a recolección de desperdicios para industrias del reciclaje, etcétera. Por ahí hay un procedimiento especial para que el que compra, el adquiriente, solicite un CFDI a nombre de quien se lo está vendiendo este producto, ¿no? Es como una denominada autofactura, que así se le denomina coloquialmente, que por ahí hay un procedimiento especial para cada uno de ellos. Y bueno, se viene a reformar únicamente para establecer ahí unos requisitos adicionales. Ahí los pueden consultar en la versión anticipada de la primera modificación de resolución miscelánea fiscal. Por ejemplo, esta pusimos una como ejemplo, las demás son muy similares, sería que se consulten una, son alrededor de 9, si mal no recuerdo, Gil, por ahí, pero te establece en esta, por ejemplo, la comprobación de erogaciones en la compra de productos del sector primario. Las personas físicas a que se refiere la regla 27310, apartado A, fracción 1, que se dediquen exclusivamente a este sector primario, podrán expedir CFDI cumpliendo con los requisitos establecidos 29-29A del citado ordenamiento, para lo cual deberán utilizar los servicios que para tales efectos sean prestados por un proveedor de certificación de expedición de CFDI en los términos de la regla 27214 a las personas a quienes enajenen sus productos siempre que se trate de la primera enajenación de los siguientes bienes. Y bueno, ya te enumera por ahí los bienes, pero básicamente es un procedimiento especial para requerir la emisión de la factura a través de ti mismo para que tú, el que te lo vendió, tengas cómo comprobar tengas un CFDI de esa adquisición de esa mercancía o producto, ¿no? Como por ejemplo cuando vas a vender un automóvil que lo dejas en la agencia o te lo cambian o te lo toman a cuenta y tú no haces facturas, no tienes una actividad empresarial, no puedes facturarlo evidentemente, entonces la agencia te hace hacer este trámite especial para que la agencia de automóviles solicite al SAT por medio de ti, de un documento firmado por ti, enajenante del vehículo, que te haga una factura al SAT a nombre de quien enajenó el vehículo, ¿sí? Básicamente es para tener un comprobante fiscal por esta enajenación de aquellos contribuyentes que no realizan facturas electrónicas. Es lo que les comentaba, es una pequeña lista de comprobación de erogaciones de ciertas industrias, como por ejemplo las que se dedican al sector primario, bienes inmuebles, el uso de ocio temporal, de panorámicos, promocionales, pequeños mineros, los vehículos usados que les comentaba hace un momento, desperdicios, uso o afectación de terrenos, ejidales o comunales, enajenen obras de artes plásticas y antigüedades que no sean de su producción, elaboración, enajenación de artesanías, por mencionar algunos ejemplos. Y bueno, este material se los podemos enviar por ahí y quisimos agregar este resumen de la regla, el sentido que se le dio, si se adicionó, se reformó, qué pasó y qué fue lo que se modificó. ¿Cierto, Gil? Es lo que estamos haciendo aquí en este resumen. Sí, correcto. Como les comenté al principio, es un total de 20 modificaciones, 4 adiciones y un total de 13 reglas reformadas y 6 artículos transitorios y 3 artículos transitorios reformados. Entonces, en estas láminas podemos ver un resumen breve. Ponemos la regla, el sentido y un resumen de la modificación. Para que si ustedes gustan consultarlo de manera pronta, puedan tener este material también, ¿verdad? Siguiente página, por favor. Ese es Aquí terminamos con el resumen, Gil, las reglas, y sería todo, y son los puntos más importantes de esta versión anticipada de la resolución miscelánea fiscal para 2022. Sí, correcto, Kevin. Preguntan en el chat de Facebook sobre información del curso de mañana. Es un curso que se imparte a las 9 de la mañana, de 9 a 2, duración de 5 horas, y es sobre el reciclo personas físicas y personas morales. Ahí podrían atender todas las dudas referente a facturación,
referente a tributación, todo lo que intervenga con el reciclo persona física y persona moral. Preguntan también, ¿el reciclo tendrá que desglosar el IVA y el IEPS en CFDI global? Pues sí, porque ya no le aplica como el RIF. ¿Correcto, Kevin? Sí, estás en lo correcto, Gil. Por ahí en RIF había una facilidad de cuando tú tenías enajenaciones, operaciones con público en general, en la Ley de Ingresos de la Federación, el artículo 23, si mal no recuerdo, por ahí te establecía este estímulo fiscal de que si no rebasabas 300,000 pesos anuales, tenías derecho a exentar el 100% de las ventas al público en general, ¿no? Y por lo tanto no desglosabas el IVA y por ahí había unas facilidades. Pero esto únicamente era en el régimen de incorporación fiscal. Los que sigan estando en RIF, que optaron y enviaron su aviso antes del 31 de enero o a más tarde el 31 de enero, que por ahí estuvo fallando la página del SAT, pero quienes sí pudieron enviarlo y van a continuar en RIF, pueden seguir aplicando estas exenciones, estas facilidades y todas las reglas enfocadas a los RIF al 31 de diciembre de 2021. Y lo que les corresponde a los RECICO, para contestar la pregunta, sí tiene que desglosar IVA y IEPS, ¿sí? Totalmente. No hay una facilidad para estos contribuyentes. También, Kevin, preguntan lo siguiente. Preguntan el tratamiento, se me perdió la pregunta, pero es sobre el tratamiento para la cancelación de facturas que se emiten un día y se planean cancelar el mismo día. Para eso hay una regla, la regla 2.7.1.35, que es una regla para cancelación de CFDI sin aceptación del receptor. Todos los supuestos se encuentran en esta disposición. Regla 2.7.1.35. ¿Ok? Bueno, es un curso, es una charla corta, es una modificación a la resolución corta también, son pocos artículos. Me están preguntando por el material, con todo gusto. Si nos mandan correo, les escribo el correo en Facebook, gtrevino@plf.com.mx, para que nos soliciten el material y con todo gusto proporcionárselos. Ahí está en la página, en la pantalla. Con todo gusto, mándanos el correo electrónico y les mandamos el material. ¿Ok? Kevin, pues muchas gracias. Espero que les haya servido a todos, que haya sido de su agrado. Y pues bueno, hasta la próxima. Gracias, Kevin. De nada, Gil, con mucho gusto. Platicamos, que tengan buen día. Gracias a todos. Hasta luego.